Amén. Pueden ocupar su asiento por unos momentos. Amén. La semana pasada hablamos acerca de la iglesia en acción y cómo la iglesia nació en Jerusalén y comenzó a llenar a todo Jerusalén con su doctrina. En el libro de los Hechos hay dos grupos de gentes a los cuales ministra la iglesia, a los cuales llega el mensaje del Evangelio. El primero es un grupo que podríamos decir, es un grupo religioso. Porque cuando el Evangelio llegó primero, llegó al pueblo judío, y el pueblo judío conocía la ley. Tenían los profetas, tenían la Biblia, y entonces no estaban evangelizando a un pueblo que no conocía la Biblia, que no sabía de Dios. Era un pueblo que había crecido con un conocimiento de Dios. Los niños a la edad de 5 años tenían que memorizar una parte del Antiguo Testamento, y eso era un grupo de gente que conocía bien la Biblia. Pero ahora lo que vamos a empezar a ver en el libro de los Hechos es que ahora la iglesia va a ir a un grupo de gente que es completamente distinto. Y estos son los gentiles. Estos son paganos. Ellos no conocen a Dios. Y las cosas abominables que ellos hacen, las hacen porque no conocen a Dios. Y van a ir a una cultura o diferentes culturas que están muy perdidas. Y entonces vamos a ver cómo impacta el mensaje del Evangelio. Y cómo, no quiero usar la palabra ajustan, pero acoplan el mensaje sin compromisar el mensaje a la gente con la cual están hablando. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando entraba a las sinagogas, les decía: ustedes saben lo que dice la Escritura, pero cuando llega a Atenas, dice: yo les voy a hablar de un Dios que ustedes no conocen. Y entonces vimos el principio de la iglesia en acción. Pero una cosa sí le voy a decir. El único libro histórico que tenemos en toda la Biblia de la iglesia, que relata la historia de la iglesia, es el libro de los Hechos. No tenemos otro libro. Si usted quiere saber la historia de la iglesia, entonces tiene que ir al libro de los Hechos y estudiarlo. Una de las cosas que quiero que vean cuando lean el libro de los Hechos es qué tan entretejido está el Espíritu Santo en todo lo que ellos hacen. En todo. El Espíritu Santo es el centro de la vida de la iglesia. Todo lo que ellos hacen, lo hacen por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces quiero que vea eso. Ahora, lo que vamos a ver esta mañana va a ser la formación del gobierno de la iglesia. Y vamos a ver por qué es importante todo esto. Porque eso es algo que a veces ignoramos, pero la iglesia empezó a formar un liderazgo, una doctrina y luego personas que dirigían la iglesia. Si había un problema, a ellos ibas, ¿verdad? Quiero nomás tocar algunos puntos con ustedes antes de entrar en los versos del libro de los Hechos. Vamos a ver cómo se appointed, cómo se ponían, ¿verdad? Líderes en la iglesia. ¿Qué era el proceso? Si alguien va a venir y dice: yo quiero ser líder en la iglesia, ¿lo ponían? No, había un proceso. Vamos a ver también cómo se les dio autoridad a los líderes en la iglesia. Se enfrentaron ellos con esta pregunta: ¿pueden ser también los gentiles cristianos o nomás los judíos? ¿Okay? Esto era algo que no nos ponemos a pensar nosotros, pero toda la iglesia era judía. ¿Pueden también entrar los gentiles? ¿Okay? Y si entran los gentiles, ¿tienen que guardar la ley? Si vamos a poner un líder nuevo,
en una iglesia, ¿cuáles son los requisitos que tiene que cumplir? ¿Cómo vamos a tratar los líderes de la iglesia? ¿Cómo los vamos a tratar? ¿Y de qué tan gran valor son los líderes a la iglesia? Okay. Son cosas que nosotros nos ponemos a pensar, pero nomás déjeme ponerlo usted a pensar un momentito. Los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, hasta el libro de Revelaciones, ¿quién decidió que esos libros estuvieran en el Nuevo Testamento? Nosotros nomás los tomamos, abrimos nuestra Biblia y lo tomamos a la ligera. Esta es la Biblia, estos son los libros que están autorizados por Dios para estar en el Nuevo Testamento, pero ¿quién decidió eso? ¿Verdad? Y son cosas que no nos ponemos nosotros a pensar, porque había otros libros que no fueron incluidos en el Nuevo Testamento. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué aquellos libros fueron excluidos? ¿Por qué estos sí fueron incluidos? Son cosas que no nos ponemos a pensar. Y ahorita no es el tiempo para contestar esa pregunta. Nomás es para que se pongan a pensar. Y la iglesia se está formando, está creciendo. Crecen de 120 a 3,120 en un solo sermón. ¿Quién va a dirigir la iglesia? ¿Quién va a dirigir a esos 3,120? ¿Quién se va a encargar de la doctrina? ¿Quién les va a predicar y qué les va a predicar? ¿Sí me entiende? Entonces, por eso es importante cuando vemos el libro de los Hechos. Y si comenzamos nomás, no vamos a leer todo, pero vamos a ver la elección de un nuevo apóstol. Vamos a ver appointment. ¿Cómo se dice? Una buena palabra. Sí, es cita, ¿verdad? En un sentido, pero appointment. Asignación, sí, más bien como asignación. Okay. La asignación de los diáconos, y luego cómo los apóstoles aceptan a Pablo, porque acuérdense que Pablo era un perseguidor de la iglesia, y luego de repente se convierte, y luego le tenían miedo, no querían dejarlo entrar a las reuniones con ellos, le tenían miedo, dijeron, no, está nada más para espiarnos, y luego cómo fue que aceptaron a Pablo, y cómo fue que aceptaron a los gentiles. Y luego vamos a ver profetas en la iglesia, que había profetas en la iglesia. Y luego vemos que había profetas y maestros en la iglesia. Y luego vemos que trataron con la cuestión de la circuncisión. Los gentiles que se están convirtiendo a Cristo, ¿se tienen que circuncidar o no? ¿Verdad? Y luego vamos a ver también cómo debemos de tratar a los ancianos, cómo debemos de honrarlos. Y luego vamos a ver obispos y diáconos en la iglesia. Obispos un obispo literalmente es una persona que supervisa. Y un obispo es un pastor de pastores. Un obispo es un pastor que supervisa otros pastores. ¿Sí me entiende? Y encontramos que había obispos, y luego vamos a ver los requerimientos que había para un diácono. No nomás una persona podía ser diácono así, había ciertas cosas que tenía que cumplir. Luego vamos a ver que en la iglesia encontramos ya apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y luego vamos a ver, por último, no nos va a alcanzar el tiempo para todo, pero cómo honrar o cómo tratar a los pastores y por qué. ¿Ok? All right. Ok, están pensando, ¿verdad? Ok. Vamos a Hechos capítulo 1. Ok. Vamos a ver de los versos 12 hasta el 14. Okay. Vamos a ver en verdad más que eso, pero vamos a comenzar en el 12. ¿Están ahí conmigo? Entonces volvieron a Jerusalén. Esto es después de que ven a Jesús ascender al cielo. Desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote,
y Judas, hermano de Jacobo. Esos eran los 11 apóstoles que quedaban. Ya saben, Judas se había suicidado, ¿verdad? Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esta es la última vez que encuentra María mencionada. ¿Okay? Acuérdense, miren, lean un poquito entre las líneas. Acuérdense que los hermanos de Jesús no creían en Él. Pero aparentemente después de la crucifixión y resurrección creyeron. Y aquí están también los hermanos de Jesús. Jesús tenía hermanos, medios hermanos, hijos de María y José. ¿Sí sabían eso, verdad? María no fue virgen toda su vida. Esa es una herejía, esa es una mentira. 40 días después de que María dio a luz a Jesús, ella y José, su esposo, tuvieron relaciones íntimas, relaciones sexuales, y ella tuvo hijos y tuvo hijas. Okay. So, aquí están los hermanos de Jesús, y aquí hay mujeres también con los apóstoles. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Now, como Pedro pone todos esos detalles ahí, ¿verdad? Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecho desierta su habitación y no hay a quien more en ella. Tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Pedro está diciendo, vamos a elegir otro apóstol. Uno que tome el lugar de Judas, que se suicidó, porque está escrito: tome otro su oficio. Está citando el libro de los Salmos. Vamos a elegir otro apóstol. ¿Ok? Señalaron dos candidatos. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. José tiene muchos títulos, ¿verdad? Se llama José, Barsabás, y luego tiene por apodo Justo. ¿Ok? Y luego a Matías nomás lo menciona a Matías. ¿Ok? All right. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Okay. Now, no sé exactamente cómo echarían suertes. No creo que agarraron unos dados y los tiraron ahí, o no sé, a lo mejor agarraron palitos. El que agarra el palito chiquito, ese no es, y el que agarra el palito grande, ese sí es. No sé, pero lo que sí creo es que se están apoyando en teología del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había el Turim y el Cumim, parece que sí se llamaban. Y nadie sabe qué eran, porque la Biblia no nos dice. Pero muchos creen que era una era una piedra negrita y la otra era una piedrita blanca. Y que cuando querían saber algo de Dios, entonces tomaban estas dos piedritas en una cajita y luego metían la mano y sacaban una piedrita. Si sacaban la piedrita negra era no, y si sacaban la piedrita blanca era sí. ¿Ok? Y que así es como ellos determinaban la voluntad de Dios en algunos casos. Vamos a ir a guerra, traigan el Tumim y el Cumim, parece que se llamaban, o el Purim, y tráiganlos, y vamos a ir a guerra, Señor, y sacaban una piedrita blanca. Sí, Dios va con nosotros, vamos a la guerra. Iban a la guerra y así. Y yo creo que en eso más o menos se están apoyando los apóstoles. En echar suertes.
Pero lo que quiero que veamos en esto es la importancia de que ellos sentían de que alguien ocupara el lugar de Judas, de que alguien, tomara ese lugar. Y la razón es porque saben que les queda mucho trabajo por delante. Van a necesitar toda la ayuda y se apoyan en la Biblia, otro tome su oficio. Jesús les había encomendado que llegaran el Evangelio por Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y entonces, aquí es donde tenemos la primer señal de que sí hay un liderazgo en la iglesia. De que sí hay un grupo de hombres que tienen autoridad y tienen cargo en la iglesia. Y parece ser aquí que Pedro es el más hablantino, como siempre era, ¿verdad? Okay. Era igual que algunos. Yo soy muy callado. Okay. Pero y lo que vemos es que ya había un grupo de hombres que estaban a cargo. Y entonces así escogen un nuevo apóstol. Algunos han comentado que ellos se adelantaron, que esto no era la voluntad de Dios, que ellos estaban actuando en su propia sabiduría, en su propia dirección y que no era esto de Dios, porque el que Dios había escogido para tomar el lugar de Judas era Pablo. No sé, en el Nuevo Testamento ya no oímos más de Matías, ya no sabemos más de él. La historia cuenta que él murió predicando el Evangelio, murió mártir. Si eso es verdad, entonces el hombre se guardó fiel y sirvió a Dios y llevó el mensaje, pero no sé, lo que quiero que veamos es que se está empezando a formar un liderazgo. Miren, es importante que nosotros entendamos que la persona que es la cabeza de la iglesia es Dios. Si nosotros entendemos eso, va a cambiar toda nuestra perspectiva. La cabeza de la iglesia es Dios. Yo les puedo decir a ustedes personalmente, de parte mía, yo no puedo hablar por nadie más, pero de parte mía, yo no me puse pastor. Yo no sé por qué, yo vine a Cristo, empecé a servir a Dios y yo quería ser pastor. Al principio les voy a confesar que fue algo, no fue espiritual, porque yo en la iglesia, nuestro pastor llegaba con su gorrita, su guitarrita, se subía, se sentaba en su silla, entonaba su guitarra, comenzaba el servicio, tocaba su guitarra, y la mayoría de las veces alguien más predicaba, él ponía ahí su guitarra, se iba para su oficina, y luego venía y tomaba su guitarra ya después del servicio, cantaba unos canciones, despedía, y dije, esa chamba está fácil. Dije, esa chamba me gusta. Nomás se sube allí, de vez en cuando predica y todo. El pastor me dio el puesto de tesorero, y como tesorero me acercó a él, y vi lo que pasaba a mi pastor. Y le dije al Señor, yo ya no quiero ser pastor. Pero dentro de mí había un hambre que yo quería ser pastor. Y un día saliendo de la iglesia, mi pastor me paró en la puerta, me dijo, hermano Aranda, el Señor me dijo que usted va a ser maestro. Yo no sé ni qué es un maestro, no sé de qué está hablando, pero ok, está bueno. Y luego un día me vine caminando a la iglesia y llegué a la iglesia y venía entrando al estacionamiento de la iglesia. Había un problema en la iglesia y yo quería ya colgar los guantes de un puesto que yo tenía, y me paró el Señor entrando al estacionamiento y me dijo, mira, si no aguantas esto, nunca vas a aguantar un pastorado. Y dije, oh, ok. Y desde ese momento en adelante yo supe que ya no era nomás idea mía. Tenemos que entender que Dios está en cargo de la iglesia, de su iglesia, y que Él la va a sacar adelante. Cuando vemos problemas en la iglesia, porque todas las iglesias tienen problemas, todas, porque seres humanos están en las posiciones, ¿verdad?, de liderazgo.
Y debemos de tener mucho cuidado nosotros de ser tardos para hablar y prestos para oír. Porque podemos ser muy rápidos en criticar cuando vemos algo que no nos parece y se nos olvida que Dios está mirando. Dios está mirando todo. Él está a cargo de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Y a usted y a mí, Dios no nos va a tratar igual. Porque usted se va a parar delante de Dios y dar cuenta por usted. Yo me voy a parar delante de Dios y dar cuenta por mí y dar cuenta por usted. Porque si yo le enseño mal a usted y lo extravío del camino de Dios, yo voy a rendir cuentas a Dios. Él me va a llamar a mí a cuentas. Hay tanta controversia por el dinero en la iglesia y hace muchos años atrás el Señor me habló y me dijo, yo quiero bendecir a la iglesia, enséñales cómo dar. Le dije, no Señor, yo no voy a hablar de dinero. Es un escándalo en la iglesia. Muchos han defraudado a la iglesia, yo no voy a hablar de dinero. Y me dijo, yo voy a bendecir a la iglesia, enséñales a dar. Yo le dije, no, yo no voy a hablar de dinero. Me subí al púlpito, me habló Dios y me dijo, yo voy a bendecir a la iglesia. Si tú no quieres que yo te bendiga a ti, hazte a un lado y no te bendigo. Pero enséñale a la iglesia cómo dar. Y empecé a enseñarle a la iglesia cómo dar y empezó Dios a bendecir la iglesia. Y ya cuando vi yo cómo Dios estaba bendiciendo la iglesia, le dije, Señor, I'm sorry, bendíceme también a mí. ¿Okay? Pero entonces cuando vemos esto podemos decir, ellos se adelantaron, a lo mejor sí, pero no echaron a perder la iglesia, no echaron a perder el plan de Dios. Dios es más grande que la decisión que hagan unos hombres en un momento a lo mejor de carnalidad. No sabemos, a lo mejor sí era la voluntad de Dios. La Biblia simplemente no nos dice, pero lo que sí sabemos es que Dios está a cargo de la iglesia. ¿Entienden eso? Okay. La iglesia no va a salir de la tierra derrotada. La iglesia va a salir de la tierra en victoria. ¿Ok? Y cuando usted vea todo, todo lo que está pasando y gente se escandaliza y todo, hey, vamos a orar. Dios está en cargo. Él lo va a hacer. ¿Ok? Él lo va a hacer. Él va, ¿ok? En el capítulo 6, ya conocen esa historia, el otro día hablamos un poquito de ella. Hay un problema en la iglesia, hay las viudas y a unas viudas las están atendiendo mejor que otras. Y vienen a los apóstoles y las viudas y me imagino los familiares de ellos también le dicen, hey, a nuestras viudas las están menospreciando. Estas eran las viudas que hablaban griego, que venían de países griegos, y luego había otras viudas que vivían allí en Judea y eran las viudas hebreas. Todos eran judíos, eran judías, pero a las hebreas se les estaba atendiendo mejor que a las griegas. Y entonces vienen con la queja, hey, a esta hermana, Elisheba, le dieron 2 sándwiches, y yo me llamo Tiburcia, y nomás porque soy griega, a mí me dieron un sándwich. Y esto no está bien. Y vienen a los apóstoles. Y entonces los apóstoles les responden en el versículo 2 y les dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Probablemente ya había un buen número de viudas. La iglesia ha crecido bastante y la iglesia tenía la responsabilidad de alimentar a estas viudas. Porque el Señor dejó a cargo las viudas y los huérfanos a la iglesia. ¿Sabían eso? Entonces ellos estaban alimentando a las viudas de la congregación. El apóstol Pablo más adelante en una de sus epístolas, él aclara esto, dice, si la viuda tiene familia, que la familia la mantenga para que no se acarga la iglesia. ¿Ok?
No, eso cayó como patada en ayunas, pero eso es lo que dice la Biblia. ¿Okay? Entonces ellos le dicen, hey, si nosotros nos hacemos cargo de esto, de alimentar a las viudas y de estar seguros que no se les esté menospreciando, vamos a descuidar nosotros el ministerio que Dios nos ha dado. Y tenemos que orar nosotros y tenemos que predicarles la palabra a ustedes. Entonces miren el consejo que viene seguramente de parte del Espíritu Santo. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Okay. Busquen a 7 varones. Y estas son las calificaciones que tienen que tener. Tienen que ser de buen testimonio, tienen que estar llenos del Espíritu Santo y tienen que estar llenos de sabiduría. Son 3 calificaciones aquí ponen a estos 7 que van a escoger. Okay. Tienen que tener un buen testimonio, tienen que estar llenos del Espíritu Santo y tienen que estar llenos de sabiduría. Y entonces ese es el paso que toma la iglesia. Ellos escogen a 7 hombres, 2 de ellos, bueno, vamos a verlos aquí. Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. La mayoría de estos eran griegos. Y iban a atender a qué, a que no discriminaran a las griegas. Okay. Pero lo que quiero decirles es que otra vez aquí ya se resuelve este problema. ¿Quién está a cargo de esto? El Espíritu Santo, ¿a través de quién? De los apóstoles, de los líderes. Ahora los líderes están tomando decisiones que van a afectar toda la congregación. Dios está en esto. Ok, en el capítulo 9, no vamos a leer este pasaje, pero en el capítulo 9 de los versos 26 al 30, tienen el problema de el nuevo convertido, Saulo de Tarso. Era terrible este Saulo. Era un terror, era un talibán. Ok, era terrible, perseguía a la iglesia y hey, se convirtió Pablo. Yeah, right. Sí, primero se convierte el diablo, que es Saulo de Tarso. No, de veras, se convierte y anda predicando. Miren, el que antes blasfemaba este camino, ahora anda predicando que Jesús es el Mesías. Y tenían miedo recibirlo. Y entonces Bernabé, ¿verdad? Es el que lo introduce, es el primero el que viene y lo abraza y lo introduce. Y los apóstoles son los que deciden si verdaderamente él se ha convertido o no. Hay este grupo, ¿verdad? Miren, quiero que me escuchen. En la iglesia de Corintio había problemas. Y el apóstol Pablo habla a la iglesia de los Corintios y les dice, porque ¿verdad que oímos mucho que dicen, no juzgues? No juzgues, ¿verdad? ¿Han oído eso? La Biblia dice que no juzgues. ¿Han oído eso? ¿Cuántos han oído eso? ¿Verdad? Ok, no, perdón, la Biblia dice que juzgues. La Biblia no dice que no juzgues, la Biblia dice que juzgues. ¿Sabía eso? Sí. Vez tras vez, la Biblia dice que juzgues. En el contexto que Jesús está hablando es diferente. Pero es lo que el diablo le gusta tomar, ¿verdad? Es más, Jesús dijo, si alguien en la iglesia anda fuera de orden, junten testigos y luego juzguen el caso. Y es donde Jesús dice en ese contexto, lo que tú hagas aquí arriba aquí abajo va a ser hecho arriba. Lo que tú ates aquí abajo va a ser atado arriba. Y lo que tú desates va a ser desatado arriba. Se está refiriendo a la iglesia, juzgando asuntos de la iglesia. O sea, cuando ustedes se ponen de acuerdo con la ayuda del Espíritu Santo a juzgar algo, Dios respalda. ¿Sí sabían eso? ¿Sabe usted que la Biblia nos enseña que vamos a juzgar ángeles? Y el apóstol Pablo reprende a la iglesia porque hay un caso de inmoralidad y les dice, ustedes ya deberían de haber juzgado este caso. Dijo, yo estando ausente de ustedes ya lo juzgué. Ahora júntense ustedes con mi espíritu y juzguen esto y hagan esto. Corran al hombre de la iglesia. Entréguenlo a Satanás para que se arrepienta. En 2 de Corintios
el apóstol escribe a la iglesia y dice, restáurenlo porque ya se arrepintió. Entonces, ¿quién decide si van a aceptar a Pablo o no? Los apóstoles. Lo examinan. Cuando Bernabé lo trae y lo introduce y lo aceptan a Saulo de Tarso. Ese es en el capítulo 9. Hechos capítulo 11. Vamos a leer allí. Que Hechos capítulo 11. Y vamos a ver si se van a aceptar a los gentiles o no. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Ok? Now, I love it. ¿Se acuerdan de dónde viene Pedro? ¿Dónde había estado Pedro? En el capítulo 10. En la casa de Cornelio, en Cesarea. ¿Se acuerdan? Y Pedro les está predicando, ya conocen la historia, ¿verdad? Pedro está arriba orando en la azotea, en Jope, y ve una visión. Cornelio está en Cesarea, para arriba de la costa, sí, sigue el camino, y la visitación del ángel y todo. Pedro viene a la casa de Cornelio. Cornelio ha reunido a sus amigos más cercanos, su familia, para recibir a este hombre. Cuando viene llegando Pedro, sale Cornelio a recibirlo y se le arrodilla a los pies, y Pedro lo levanta y le dice, hey, párate, yo soy hombre igual que tú. Entra a la casa, les empieza a hablar del evangelio, y Pedro les dice algo interesante a los que están en la casa de Cornelio. Dicen, ustedes saben que es una abominación para un judío entrar a la casa de un gentil. Esta es la iglesia. Él es líder de la iglesia y todavía tiene esta costumbre judía. ¿Ve qué tan difícil es romper costumbres? Entonces, cuando llega la noticia a Jerusalén, dicen, hey, los gentiles también recibieron el evangelio. Los gentiles se están convirtiendo. Pedro fue a la casa de Cornelio y se están convirtiendo. Y había un grupo dentro de la iglesia que eran de la circuncisión, estos eran judíos más estrictos, probablemente fariseos que se habían convertido. Le dicen, no, Pedro hizo mal. No debería haber entrado ahí. Un judío no puede entrar a la casa de un gentil. No. Pero se arrepintieron. No importa. Son hijos del diablo. Se contaminó y no puede entrar. ¿Ve los problemas que está enfrentando la iglesia? Entonces, eso es lo que pasa. Dice que disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Lo están regañando. Pobre Roca, ¿verdad? Ay. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo que sucedió, diciendo, y les cuenta todo. Ok, vamos a brincar hasta el verso 17. Si Dios pues les concedió, les cuenta toda la historia de lo que pasó en la casa de Cornelio. Si no la conoce la historia, lo puede leer en el capítulo 10. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Qué sabiduría, ¿verdad? Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La iglesia acepta a los gentiles. Okay. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Porque cuando Pedro les está hablando, de repente los que están en la casa de Cornelio comienzan a hablar en lenguas y comienzan a glorificar a Dios. Y entonces los que están ahí con Pedro dicen, hey, Dios les dio lo mismo a los gentiles que nos dio a nosotros los judíos. Vamos a bautizarlos. Ya se arrepintieron. Pero había resistencia dentro de la iglesia. All right. Y nosotros creemos que ellos no tenían problemas, que todo era nomás. No, por eso necesitaban un liderazgo que hiciera decisiones. Y entonces entonces ellos los aceptan. En el capítulo 13, de los versos 1 al 3, si nomás voltea la página, entonces había en la iglesia que estaba en Antioquía. Esta es Antioquía en Siria, que estaba en Siria.
profetas y maestros. Ya vemos a la iglesia que ya no tiene solamente apóstoles y diáconos, ahora tiene también profetas y maestros. Sabemos que Dios está formando algo, ¿verdad? La iglesia ya tiene profetas, la iglesia tiene maestros, la iglesia tiene apóstoles, la iglesia tiene diáconos. Se está formando algo, ¿verdad? Bonito. Luego en el capítulo 15, la iglesia enfrenta la cuestión de la circuncisión. ¡Auch! Okay. Siempre que leo eso como que digo, ¡ouch! So los gentiles están viniendo a Cristo. Ya el apóstol Pablo anda predicando entre los gentiles. Los gentiles están viniendo a Cristo. Pero hay una cuestión. Porque el pacto del pueblo de Dios, que era Israel, desde la época de Abraham, era la circuncisión, la señal del pacto. Por eso cuando David se enfrentó con Goliat, ¿se acuerda lo que David dijo? Dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar al pueblo de Dios? Si este hombre no tiene pacto con Dios. Lo que David estaba diciendo, yo estoy circuncidado, yo tengo pacto con Dios, este no tiene pacto con Dios. Los gentiles están viniendo a Cristo, pero no están circuncidados. ¿Los vamos a circuncidar o no? Porque Pablo no les está enseñando que se circunciden. Pablo nomás les está dando el evangelio. Y ellos están recibiendo el evangelio. Y están recibiendo el Espíritu Santo también. Pero hay un grupo en Jerusalén, porque es donde está la base de la iglesia, y están los apóstoles, y para este punto ya Jacobo, el medio hermano de Jesús, que escribió el libro de Santiago, ya es un líder en la iglesia. Él y Pedro, y probablemente Juan y otros son las cabecillas, y entonces uno está diciendo, sí, está bueno, qué bueno que se convirtieron, pero hay que circuncidarlos. Y Pablo dice, no hay que circuncidarlos. Y comienza un problema dentro de la iglesia. No, yo les hago la pregunta a ustedes, ¿qué creen? ¿Se deberían de haber circuncidado o no? ¿Por qué no? Yo esperaba que las hermanas dijeran, sí, circuncídenlos. Pero no, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Galacia y les dice, Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó para que ahora se están circuncidando? ¿Qué no recibieron el Espíritu ya? Si recibieron el Espíritu por oír de fe, ¿ahora quieren justificarse con Dios por medio de la carne? Aquí entran toda clase de cuestiones, hermanos. ¿La mujer tiene que usar velo o no? ¿La mujer puede usar maquillaje o no? ¿La mujer se puede cortar el cabello o no? ¿Ve un tema aquí? ¿Qué es? La mujer. ¿Verdad? ¿La mujer puede usar pantalón o no? Y si usa pantalón o se corta el cabello o usa maquillaje o no usa velo, ¿es inmunda? Porque si es el caso, las hermanitas aquí también inmundas esta mañana. ¿Ok? ¿Sí me entiende? La iglesia hoy en día todavía está debatiendo estas cosas. Now, si una hermana trae pantalones, está maquillada, trae el cabello corto y está hablando en lenguas, ¿es inmunda? No. Si el Espíritu Santo la ha bautizado y está hablando en otras lenguas, ¿quién soy yo? No, pero la Biblia dice, la Biblia lo único que dice del pantalón es en el libro de Deuteronomio que la mujer no use vestuario de hombre ni el hombre vestuario de mujer. La cosa es que el vestuario del hombre, cuando esos versos se escribieron, el hombre usaba vestido, usaba manto. Si vamos a ser bíblicos,
pues hay que traer manto. Los hermanos Tabé me habían regalado a mí un vestuario de esos de África, que es como vestido, parecía mujer embarazada. So dije, no, nomás, ya no me lo vuelvo a poner. Una vez me preguntó uno de mis nietos, no me acuerdo quién, me dijo, Grandpa, are you having a baby too? Dije, niños malcriados. Ok, so, okay. So, entonces, ¿los vamos a circuncidar o no? Y hay un debate en Jerusalén, hay una junta, mandan llamar a Pablo, a Bernabé, vienen todos los apóstoles, se juntan en Jerusalén y empiezan a debatir esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a obligar a los gentiles a que se circunciden o no? Y entonces en el verso, vamos, ¿dónde comenzamos? El verso 10. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? 15:10. ¿Qué le están diciendo? Miren, nosotros hemos podido cumplir la ley, ahora los vamos a obligar a ellos a que cumplan también la ley, si nosotros no hemos podido. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ven, esto es nuevo. Esto es algo que se está manifestando en la iglesia, salvación por gracia. Antes era una mezcla de sí, es por gracia, pero hay que cumplir la ley. Y si no cumples la ley no eres salvo. La iglesia está debatiendo esto, está luchando con esto. Entonces antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, aquí está, ese es el medio hermano de Jesús, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Qué bonito que Jacobo se va a la Biblia para respaldar lo que él está diciendo. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Está citando de Amós capítulo 9 versos 11 y 12. A David, el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Now, nomás una preguntita, el tiempo se me acaba siempre. ¿Quién era David? Pues ya sabemos que era el rey, pero sí saben que la gran abuela, la gran abuela de David era moabita, era Ruth. So David, el gran rey de Israel, tenía sangre gentil. So, Dios siempre ha tenido un plan para los gentiles. Entonces, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Déjenlos en paz. Ya se convirtieron, déjenlos en paz. Lo que quiero ver para terminar es Efesios capítulo 4, porque creo que es muy importante esto. Y la iglesia debe de nunca olvidar esto. Efesios capítulo 4. Ok. En verdad comienza desde el verso 8, está hablando de Jesús cuando ascendió al cielo y dejó un gobierno aquí en la iglesia, ¿verdad? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, este es Jesús, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Ok? Subrayen su Biblia la palabra dones. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
Y algunos dicen que en el griego la palabra es pastores maestros, que pastores y maestros es lo mismo. ¿Okay? Que el pastor tiene que ser maestro. ¿Okay? Tiene que ser apto para enseñar. No sé, aquí la Biblia lo divide, yo lo divido. ¿Okay? Pastores y maestros. Ok, al final del verso 8 nos dice que cuando Jesús se fue, dio dones a los hombres. ¿Cuáles son los dones? Algunos dirían, pues el don de lenguas, el don de profecía. No, aquí los dones es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Estos son los dones que Dios dio a la iglesia. No dice que les dio a los hombres el don de maestro, ni el don de apóstol, ni el don. No, Él los constituyó. No les dio el don. Yo no tengo el don de pastor. Él me constituyó pastor. Es lo que yo soy. Soy tan pastor como soy mexicano. Yo no tengo el don de mexicano. Yo soy mexicano. ¿Ok? Y arriba México. ¿Verdad? Y yo soy mexicano. No tengo el don de mexicano. Eso es lo que soy. Soy mexicano. Yo sé que no se me nota por mis ojos azules y mi pelo ahora está blanco, pero, ¿verdad? Yo sé que parezco hijo de Smokey, ¿ok? Pero, ¿ok? De igual manera, yo no tengo el don de pastor, yo soy pastor. Él me constituyó pastor y luego como pastor yo soy un don a la iglesia, ¿ok? Y por favor no crea que me estoy enalteciendo, simplemente le estoy diciendo lo que la Escritura dice. El apóstol es un don a la iglesia. Nosotros miraríamos al apóstol Pablo y diríamos, man, qué regalo dio Dios a la iglesia con ese hombre. ¿Verdad? El evangelista es un don a la iglesia, el apóstol es un don a la iglesia, el pastor es un don a la iglesia, el maestro, el profeta son un don a la iglesia. ¿Sí me entiende? Estos son los dones que Dios dio a la iglesia cuando Él subió a lo alto, le dio dones a los hombres. ¿Me está entendiendo? ¿Ok? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Aquí nos dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, la iglesia. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué más? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que lleguemos a ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ok? Now, ¿qué quiere decir eso? Ok. Iba a usar a alguien, pero mejor no quiero meterme en problemas. Ok. Este soy yo, ok, y a ver si me puedo agachar. Chiquito. Y este es Cristo. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, están en la iglesia como un don para que yo crezca. Hasta que llegue a la estatura de Cristo. ¿Sí me entiende? Para madurarme, para hacerme crecer. ¿Está entendiendo? ¿Sí? Para eso están, es lo que nos está diciendo aquí. Y mire lo más que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿No tiene usted cuidado con sus niños que alguien los vaya a engañar con unos dulces y se los lleve? ¿Por qué? Porque son ignorantes, no están maduros, no saben. Mi esposa y yo siempre estamos orando por nuestros nietos, que Dios nos los cuide, porque los niños son muy confianzudos. Y así hay cristianos que son niños fluctuantes. Cualquier cosa que brilla, cualquier cosa que les dicen, ahí van para allá, ya ahí van para allá, ya ahí van para allá. Y el trabajo de los ministros, de estos ministros en la iglesia, es para que les abran los ojos, para que sepan doctrina, para que conozcan la Biblia, para que cuando oyen a alguien
Que dice, vos si usted viene, aleluya, y por una ofrenda de $1000, y yo voy a orar por usted, y usted va a recibir su milagro así, aleluya, gloria a Dios. Y déjeme darle el testimonio, y sale una hermana ahí, y yo estaba y el hermano oró por mí, yo le di mi ofrenda de $1000, y Dios me sanó, y todo. No. Dios no vende milagros, Dios no vende sanidades. Lo que por gracia recibimos, por gracia tenemos que dar. Pero hay cristianos que ahí van. Y ahí van. Niños fluctuantes. Otro propósito de Dios de dar esto a la iglesia es para que los cristianos disciernan, sepan. Yo sé que mi hija se ha sentado con sus hijas y les ha dicho, hijitas, cuidado, si alguien les quiere tocar aquí, si alguien esto, si alguien lo otro, griten. ¿Qué está haciendo? Les está enseñando. ¿Qué hacemos en la iglesia? Es lo mismo que hacemos en la iglesia. No, si alguien te quiere vender un milagro, no, Dios no vende milagros. Yo creo que debemos de predicar esto más en la iglesia. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. Todos digan crezcamos. En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ok? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Ok? Y luego sigue hablando. ¿Ok? ¿Entiende eso? ¿Entiende por qué se está formando un gobierno, liderazgo en la iglesia? Porque la iglesia ahora está yendo al mundo pagano. Tienen muchas costumbres. ¿Ok? Muchas costumbres malas, donde tratan con demonios, idolatría. Entonces la iglesia se tiene que proteger. Y Dios da estos ministerios para proteger la iglesia. Hermanos, el cuidado más grande que yo tengo son cristianos que no se sientan para que se les enseñe la palabra de Dios. Quieren un toque, quieren, y yo creo en todo eso, ¿ok? Yo creo en imposición de manos, yo creo en gente que caiga, yo creo en gente que tiembla, yo creo en gente que grite, que brinque, que salte. Si Dios los toca, yo lo he visto, yo lo he hecho, me ha sucedido a mí. Pero no antes de toque en toque. Lee la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Cuando te enseñan la palabra de Dios, da gracias a Dios. Porque en la iglesia, desgraciadamente, en los días en los cuales estamos viviendo, ya no se enseña mucho la Biblia. Yo creo en la profecía, ¿ok? Yo creo en profetas, pero yo no voy a vivir de profecía en profecía y de imposición de manos de profeta en profeta. Porque voy a estar a la merced del hombre. A mí me han profetizado cosas muy bonitas que no son ciertas. Una vez vino un hermano a la iglesia y oró por mí y me decía, sí, dice el Señor. Él es buen hermano, yo lo amo. No creen que estoy, por eso no les digo el nombre. Me digo, Dios ha visto tu ayuno y Dios ha visto tu oración. Yo ya tenía meses que no ayunaba. Mi vida en oración, les voy a confesar, no estaba donde debía de estar. Cuando él oró por mí, pues yo me quería dar risa y dije, pues tu corazón está bien hacia mí, yo sé que me amas y por eso estás diciendo eso, pero pues la verdad es que no he ayunado y no he orado como debo. Pero está bonito, ¿no? Que nos digan eso. All right, ya no voy a meter en más problemas. Ok, pero ya ve por qué Dios dio estos ministerios a la iglesia, por qué se está formando un gobierno. Hermanos, ¿sabe por qué esto es importante? Estamos ahora en una cultura pagana.
y nos están retando todo lo que nosotros creemos, desde el matrimonio hasta la vida, hasta la sexualidad, todo. Ahora el matrimonio, que Dios dice que es sagrado entre un hombre y una mujer, ahora en esta cultura ya es cualquier cosa. Es un hombre con dos mujeres con un hombre, dos mujeres juntas, dos hombres juntos. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema echó fuera la definición bíblica del matrimonio. Nuestra juventud los están confundiendo terriblemente. Les están diciendo a las mujercitas que son hombres y a los hombres que son mujercitas, y hay una confusión terrible, los están confundiendo todos. Estamos viviendo en una cultura pagana. Y desgraciadamente en las iglesias evangélicas se están casando hombre con hombre y mujer con mujer. Iglesias que antes habían tenido tradiciones bíblicas las han echado por la ventana porque dicen, no, Dios ama a todo el mundo, no hay que juzgar, hay que aceptar a todos. Y esto, no, Señor. Sea todo hombre mentiroso, sea Dios veraz. Y entonces por eso es importante, ¿sí me entiende? Lo que Dios está haciendo en la iglesia del libro de los Hechos, Él está estableciendo una doctrina, líderes, un gobierno, para que la iglesia crezca, madure, no sea engañada, porque Pablo dijo, yo ya estoy a punto de ser ofrecido. Dijo, y yo sé que cuando yo me vaya, van a entrar hombres malos, lobos rapaces, que no van a perdonar el rebaño. Y si usted estudia la historia de la iglesia, eso sucedió. Estaban nomás esperando que Pablo se muriera para entrar ellos.